Estamos aquí en el tercer encuentro de En Marcha. En Marcha es un ciclo de diálogos que hemos ido pensando y organizando desde el Instituto de Historia y Pensamiento Argentino de la Facultad de Filosofía y Letras, en el cual formo parte. Soy Fernanda Rotondo, está María Gallo, de operadora, y está Denise Olijensky, del cual, bueno, somos el grupo que viene organizando estos encuentros. Y este tercer encuentro, la idea es trabajar sobre colectivo y luchas LGBT, pensando en junio como el mes del orgullo LGBT, y nos parecía sumamente importante juntarnos y charlar acerca de eso. Este ciclo de encuentros ha sido creado con el objetivo de hacer dialogar el ámbito académico con las organizaciones sociales y con los actores y las actoras que están ahí, como así también poder enriquecer los abordajes y las perspectivas desde esos puentes, ¿no? Así que nada, me encanta poder encontrarnos aquí, hay muchas personas que conozco y me parece muy lindo poder compartir este espacio. Así que la moderadora de hoy va a ser Mariana Rodríguez Fuentes. Mariana es licenciada en comunicación, aunque no lo diga, y es activista lesbiana también. Así que bueno, bienvenida, amiga. Está silenciada. Muchas gracias. Sí, sí, me invisibilizo como comunicadora. Bueno, bueno, gracias por invitarme. A mí me parece, me puse a pensar en estos días que si bien hice mi carrera ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, pensar en ese momento en cruzar los activismos LGTB, que en la época en la que yo estudié fue una época muy álgida para el activismo, porque yo mientras estaba en la facultad, fueron los años previos y posteriores, como una década estuve en la facultad, así que imagínense la historia del colectivo LGTB que viví ahí. Bueno, los años previos y posteriores a la sanción de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, y sin embargo yo, a pesar de que en esos años estaba activando desde una organización que habíamos armado con otras compañeras, una organización de lesbianas que se llamaba Cruzadas, y donde muchas de nosotras éramos parte de la Facultad de Filosofía y Letras, nunca pudimos hacer ese cruce interseccional, digamos, de pensar facultad o ámbito académico y activismo, como que nos parecía, bueno, como dos mundos distintos, digamos así. Y muy de a poquito, en muy poquitas intervenciones lo pudimos hacer, así que yo celebro mucho que ustedes abran este espacio y lo abran así. Bueno, mi rol acá hoy es moderar, así que voy a continuar con ello. Hoy las personas que van a exponer son, por un lado está Claudina Rucone o Claudina Leguizamón, yo no sé, amiga, nunca. Claudina es activista de hace muchos años acá en Tucumán por los derechos de las personas trans y por los derechos en general, porque Claudina te he visto involucrarte en un montón de causas. Y Claudina hoy está acá representando a Loto, que si no lo digo mal, es lucha y organización, y ya me olvidé, lucha y orgullo transorganizado, ahí va. Entonces está acá representando Loto, y por otro lado está Laura García, también que ella está representando a Transformando Familias, una organización emergente en estos últimos años que ha tenido mucha importancia en visibilizar también la otra parte de la que nunca hablamos, que son las familias, digamos, qué pasa en estos discursos que se han construido en todos estos años en torno a la vida y experiencia trans. Las familias quedaban de un lado, y Transformando Familias es una organización bien novedosa porque nos hace pensar qué pasa hacia adentro de las familias y cómo las acompañamos. Entonces, si les parece, chicas, en ese orden como les he presentado, si quieren ustedes presentar a sus organizaciones. Ok, les doy la palabra. Bueno, voy a ser la que va a dar el pie al comienzo de esta charla. Loto significa libertad y orgullo transorganizadas, pero también lucha es una palabra que nos representa bastante, sobre todo considerando de que
no tan solo represento al colectivo de mujeres travestis, sino a las más grandes, ya que hace un tiempo largo dejé de ser una jovencita. En mi caso, comencé a activar allá por los lejanos 2000, 2006, 2007, cuando empecé a buscar a alguien que me represente eh, por lo que yo sentía que tenía que ser una representación legal para poder cambiar mi DNI en la justicia, que no existía en realidad. No sé, yo no conocía absolutamente nada. Lo único que sabía es que había algo en mi vida que no me representaba, que era el documento, más allá de todo lo que la sociedad me planteaba. Porque en sí, una cuando es jovencita, eh, la primera representación que tiene de una misma es lo que la sociedad te refleja, de lo que tendrías que ser en realidad, no es lo que vos sentís ser. Y en el 2009 comencé ya con la presentación legal de mi amparo ante la justicia, que tomó mucho tiempo, por lo cual pasé matrimonio igualitario, todo el trayecto de la gestación del proyecto de ley de identidad de género, y así comencé. Sin embargo, durante muchos años me dediqué o intenté dedicarme a la docencia desde otros espacios, ya que si bien soy docente, nunca pude ejercer formalmente por todo el camino de exclusión que tuve que vivir como mujer travesti. Y sin embargo, la docencia la pude ejercer desde muchos otros lugares, como tallerista, como eh, asistente de espacios educativos, en donde por supuesto mi cara nunca era la protagónica, pero sí mi trabajo. Y en el 2017 construimos, ya nos conformamos como agrupación de mujeres trans a raíz del transfemicidio de la compañera Yelem. Y decidimos empezar a organizarnos, ya que todas nos atravesaba lo que a la compañera la había atravesado. La expulsión de su hogar a muy temprana edad, la expulsión del sistema educativo, el rechazo por parte de la salud pública, la amenaza por parte de la seguridad, que es lo que en su momento representó su partida de Tucumán en un momento, ya que estaba amenazada por la policía, porque ella presentó la denuncia por haber sido abusada por la policía. Y nos sentíamos como que estábamos totalmente desamparadas, pero sin embargo todas vivíamos lo mismo. Todas vivíamos la prostitución, todas vivíamos estas expulsiones de todos los espacios, la violencia institucional. Entonces decidimos organizarnos. Actualmente llevamos ya 4 años trabajando por los derechos y la visibilidad no tan solo del colectivo, sino de cada una de las realidades que viven las compañeras, porque si bien a todas nos une un común denominador, todas tenemos realidades diferentes por nuestra cuenta. Y una a veces es peor que la otra, por lo cual siempre tenemos que estar como atenta a lo que va sucediendo. Violencia familiar, violencia barrial, hambre, falta de vivienda, falta de recursos, la imposibilidad de trabajar por problemas de salud ocasionados por toda esta historia de expulsión que les toca vivir a muchas peores que otras. En mi caso yo me siento una privilegiada, por lo cual siempre agradezco los espacios donde me invitan a hablar, porque siento que puedo por ahí llevar estas historias de compañeras que tal vez no pueden, y es muy probable que no podrán nunca, compartirlas en espacios como este. Y sin embargo nosotras seguimos trabajando desde aquel momento y al día de hoy en forma incansable. Llevamos y presentamos dentro de nuestra agenda, ya que nuestra agenda en realidad se fue armando de acuerdo a las necesidades mínimas, que es el conectar con otros espacios para que nos ayuden, ya que nosotras como agrupación no tenemos recursos propios. Insisto, eh, somos muy pocas las escolarizadas en niveles iniciales y no tenemos ninguna universitaria recibida que nos pueda favorecer con un título al día de hoy, por lo cual no nos queda de otra que siempre estar constantemente conectando con espacios. Nuestro capital y nuestro potencial al día de hoy, si bien no es económico, es
es el conocimiento, es la conexión, el trabajo en red con otros espacios que nos asisten, que nos acompañan, que muchas veces nos rescatan de situaciones espantosas, sobre todo cuando una compañera está muy mal de salud o está sufriendo algún tipo de violencia y necesita ser asistida. Podemos contar siempre con compañeros que nos ayudan, nos apoyan, nos acompañan y nos hacen un seguimiento también de estas realidades para que no quedemos solas, porque en definitiva mucha gente puede asistir a veces con un mínimo de ayuda, pero ¿qué pasa con el después? Podría plantear muchas situaciones, no quisiera entrar a dar nombres, porque acá se termina todo, pero sin embargo, la violencia que nosotras recibimos por ser mujeres trans, y sobre todo mujeres trans adultas, y sobre todo sin tener conocimientos, en muchos casos analfabetas, realmente es constante y es general, porque también, así como muchos espacios tal vez nos puedan llegar a dar alguna mano, esa mano se termina muy pronto, porque no somos personas que representemos parte de sus círculos, entonces no terminamos de ser solamente eh, beneficiarias de una simple limosna en muchos casos. Eh, Muchas veces, mientras peleamos o mientras intentamos hablar por el cupo laboral en esta provincia, con espacios políticos, con la legislatura, eh, nos solucionaron con bolsones, con un bolsón. Y ahí te demuestra en realidad el interés que se tiene por resolver una problemática de un colectivo que está históricamente excluido y vulnerado y constantemente machacado por este tipo de situaciones, porque si bien, sí, un bolsón te va a ayudar a comer 2 días, 3, dependiendo con cuántas personas convivas, pero ¿y después qué hacemos con esa persona? Nosotras constantemente estamos buscando conectar con espacios que nos puedan ayudar y solucionar algunas cuestiones ya de raíz. No lo estamos consiguiendo al día de hoy, después de 4 años de trabajo, pero por lo menos conseguimos visibilizar que estamos, que podemos hablar por nosotras en algún punto, por lo menos que siempre hay alguna más jetona que otra para poder contar estas historias, porque anterior a esto, anterior al 2017, anterior al brutal asesinato de la compañera Yelén, eran personas cis que hablaban por nosotras. Y al día de hoy sigue sucediendo que muchas personas cis hablan por nuestras realidades sin conocernos siquiera, porque seguimos siendo un tema en muchos espacios de investigación y tal vez de mitos, pero no estamos nosotras ahí protagonizando nuestras realidades y tal vez simplemente dando a conocer de primera persona lo que es ser realmente una mujer trans. Hoy a- ayer, si no me equivoco, claro, tuve una entrevista con unas personas que me preguntaban sobre el fallo del caso de Alejandra, la Power. Yo estuve presenciando el juicio de ella y padecí 1 semana y media todo lo sucedido y sobre todo el desenlace que fue para nosotras súper cruel. Clau, Sentíamos por como, ahí, si querés contar brevemente sobre el caso de Alejandra, porque no sé si todas las personas lo escucharon o supieron sobre el desenlace. bien, Alejandra era una compañera trans que vivía del trabajo sexual. Ella vivía en la calle Ayacucho, casi esquina Roca. Y en el año pasado, en noviembre, el 5 de noviembre del año pasado, una persona conocida por ella la asesina a sangre fría, a balazos, y atenta contra una persona que se encontraba, contra un hombre que estaba con ella en ese momento, para eh, no dejar testigos. Esta persona sobrevive, Alejandra no. Y durante el juicio, la persona que ya había declarado previamente lo que había visto, que a quién había sido el que había disparado, durante el juicio se desdice, cambia el argumento, por lo cual tira al piso un jarrón lleno de bolillas que abre millones de hipótesis nuevas a supuestos finales que podrían haber sido los causantes del homicidio de Alejandra. Al día de hoy, no se, libre el acusado, Alejandra está sin justicia,
Su madre sigue con una hija muerta, las amigas sin una amiga, las compañeras de trabajo, la zona en la que ella trabajaba junto a las testigos que la vieron esa noche, las que testificaron incluso en contra del acusado, que trabajan en la zona, zona que queda a la vuelta de la casa del acusado, están totalmente desprotegidas, y el fallo lo que incita es a la municipalidad a pintar un banco rojo en la placita frente a la casa donde falleció, donde la asesinan a Alejandra, custodia policial para esas 3 cuadras donde ella vivía y trabajaba, que les representan a ellos la única zona roja al parecer de Tucumán, y que la provincia pueda charlar y gestionar que se lleve adelante el cupo laboral trans. El cupo laboral trans, recordemos que acá en Tucumán se prueba el año pasado. Y recién para que la justicia pida intervención, tuvieron que asesinar a otra compañera para que alguien recapacite y diga, che, no, sí, nos hace falta un cupo laboral. Lamentablemente desde el 2017 perdimos muchas compañeras brutalmente asesinadas de la misma manera que Alejandra. Alejandra fue la primera en tener un juicio. Fue la última en ser asesinada y fue la primera en tener un juicio desde el 2017 para acá. Y el juicio en realidad estaba totalmente plagado de irregularidades e improlijidades por parte de las personas que se tenían que realizar los peritajes, la investigación por parte del fiscal. Entonces, si todo esto desembocó en un banco rojo, siendo la última compañera que asesinan y la primera que tiene su juicio, ¿qué le queda para Yelén, que el día que fue asesinada y se le encontró debajo de una tribuna en el Parque 9 de Julio, en esa misma cancha, ese día no decidieron hacer un partido y las pericias quedaron en la nada misma, la investigación quedó en la nada misma? Bueno, ese es el resultado de lo que la sociedad nos deparó a todas en esta provincia. Ese es el lugar que se nos dio. Ese es el trato que se le da al transfemicidio de una compañera. Esa es la importancia que el Estado tiene para con nosotras. Y lamentablemente estas cosas no van a cambiar si no hay una sociedad que termine de entender que nosotras formamos parte de la misma, pero que lamentablemente ocupamos un espacio del que nadie quiere hablar, pero que sin embargo consumen bastante, que es la noche, es el trabajo sexual, es todo el espacio, el lugar el que se nos ha dado y en el que se nos quiere mantener, porque no les conviene que entremos al sistema al parecer. Ayer me preguntaban de qué nos generaba a nosotras el rótulo y el estigma que nos genera la prostitución y cómo eso qué es lo que nos genera, siendo de que la sociedad al día de hoy todavía nos sigue culpando de trabajar de prostitutas. Y yo lo que le decía a esta persona es que ¿qué nos puede generar más que el único lugar, el único espacio, el único método que tuvimos para sobrevivir a lo largo de nuestra historia como mujeres travestis? Porque todas fuimos expulsadas, o por lo menos la gran mayoría, de su casa muy jovencitas, y tuvimos que caer en manos de otras compañeras que nos abrazaron y nos enseñaron lo único que ellas conocían, que era el trabajo sexual, que era lo que les daba de comer, lo que les pagaba la vivienda, lo que pagaba los impuestos. Y eso, ¿cómo nosotras podemos sentirnos avergonzadas de lo único que tenemos y lo único que conocemos? Y es el único lugar al que podemos ir a refugiarnos cada vez que estamos en la lona. Y esto lo digo porque yo he formado parte del proyecto Fines del Ministerio de Educación, y sin embargo ese proyecto está tan precarizado, o estuvo tan precarizado porque ahora está muerto, no sé no sé si seguirá funcionando porque a mí me corrieron por esto mismo, que mi forma de sostener ese trabajo en blanco, con obra social, con aportes, era seguir trabajando de puta. Y ese fue el lugar que conocí de chica y es el lugar que hasta el día de hoy es el lugar que yo sé al cual voy a poder volver cuando tenga hambre. Y es el lugar por el cual pasamos todas y todavía siguen pasando. No nos olvidemos que el año pasado a Vanessa, una chica de 20 años, la asesinan en plena cuarentena, en invierno, ejerciendo el trabajo sexual. 20 años. Ese es el futuro que ella conocía para ella, la calle,
Y su muerte es básicamente lo que todas sabemos que nos puede llegar a pasar si nos encontramos en la calle, noche a noche. Entonces nuestra agenda está constantemente plagada de abrir estas realidades para que la sociedad tome conciencia de todo el trabajo que hay que realizar, de que ya no podemos seguir siendo objeto de estudio y que ya tenemos que empezar a ser parte de la construcción de una solución a esta realidad. Si bien contamos con leyes como lo es la ley de identidad de género, que nos ha costado la muerte de muchas compañeras llegar a esto, porque la historia de nuestras compañeras que no llegaron a disfrutarla, cosa que a mí me apena profundamente porque las pude conocer, hizo que las nuevas generaciones nazcan con esta ley bajo el brazo y las realidades les hayan entregado otras cosas. Pero sin embargo, la ley de identidad de género todavía es muy joven. Tan joven como Vanessa, que asesinaron el año pasado a los 20 años ejerciendo la prostitución a manos de un cliente. Entonces, si ese ejemplo no demuestra que a pesar de la ley que construyó tanto, así todo todavía le falta y nos falta, entonces, ¿qué hacemos? Nosotras todavía seguimos trabajando, conectando con espacios como municipios por la reglamentación del cupo laboral. Estamos en convenio ahora trabajando con el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, que es un espacio que por suerte no tan solo nos escucha, sino que también nos apoya y nos soluciona un montón de problemas. No sigue siendo poco porque Tucumán está totalmente alejado de lo que representa esa ministeria. Y Tucumán tiene sus otras reglas y tiene otros dirigentes y tiene otros propósitos y tiene otras agendas en las cuales todavía no estamos. Porque si se aprobó el cupo laboral en la provincia, pero nunca se reglamentó, nunca se llevó adelante, entonces no está, no existe, no funciona. Seguimos en la nada misma. Y estamos hablando de un 1% de una población hasta el día de hoy invisible para el Estado porque no tenemos un censo con el que podamos contar para saber cuántas personas somos, porque las compañeras todavía no acceden a documentos porque te dicen para qué, y es comprensible viendo la realidad que viven, cuando las familias todavía son el impedimento para que esas compañeras puedan acceder a un documento, cosa que al día de hoy suena hasta ridículo, pero sigue sucediendo. Entonces nuestro trabajo sigue en eso, sigue en el abrir caminos, sigue en conectar espacios, siguen en visibilizar, en concientizar, en sensibilizar. Y por suerte llegamos en una era en la que el feminismo nos abrió las puertas, porque toda esta lucha no hubiera sido tal si el feminismo no nos hubiera educado, no nos hubiera demostrado que todos los derechos que nosotras necesitamos para sobrevivir lo merecemos y cómo conseguirlos, y siempre estar abrazadas por las compañeras que al día de hoy voy a estar eternamente agradecidas, porque si no, yo no estaría acá charlándolo y de esta manera. En mi vida, yo de chica lo único que hubiera querido ser es ser artista. No funcionó, no como lo hubiera deseado, pero jamás me hubiera imaginado formar parte de foros o de espacios feministas o simplemente estar hablando de feminismo si realmente no hubiera sido educada y en el único espacio en el cual me puedo sentir educada y contenida por la educación, si no fuera por el feminismo. Tuve, por suerte, una educación primaria y secundaria, pero yo siento que el mayor trabajo de educación que recibí fue a través de las compañeras. Bueno, no sé si quisieran Bueno, Clau, pasarle. amo tu timing porque estaba a punto de intervenir. Me parece súper, ahí como nos diste un pie muy oportuno porque mencionaste mucho el lugar de la familia en la experiencia de las compañeras trans y nos da un buen pie para que Laura nos cuente cuál es el trabajo de Transformando Familias y después de que Laura pueda compartir la experiencia desde su orga, podemos abrir las preguntas también. Bueno, ¿Estás lista vos? hola, ¿cómo están? Muchas gracias a todos por la invitación. Primero va a arrancar mi compañera Taboada, que es una mamá que también forma parte de la fundación Transformando Familias. Ella les va a contar más o menos cómo, más o menos no, les va a contar cómo fue el recorrido, cómo nacimos como fundación, ¿sí?
Le Buenísimo. paso la palabra a ella. Hola chicas, yo aparezco ahí como Alfredo, pero me llamo Fabiana, ¿sí? Bien, Y también les agradezco mucho que nos hayan invitado porque, bueno, como han mencionado al principio, es una fundación nueva, recién tenemos un año como fundación, pero ya tiene 3 años de antigüedad como grupo. En realidad es un grupo que se formó de padres. Lo inició la doctora Fabiana Reina porque, bueno, como muchos sabrán, ella tiene muchos pacientes transgénero y muchos niños y muchos adolescentes, entonces se les ocurrió la idea de juntar a los papás que iban al consultorio para que entre ellos contasen sus experiencias y nos apoyáramos unos a otros. Así que en realidad el grupo tiene casi 3 años y la fundación un solo año, ¿sí? A ver, yo soy, siempre digo que soy nueva, ya hace un año y medio que estoy en el grupo y realmente para mí como mamá fue un bálsamo, porque cuando uno empezamos en esta historia, realmente es muy duro, es muy difícil y creo que uno de nuestros objetivos es que no se expulsen a las personas, así como le ha pasado a Claudina y a muchas de sus compañeras. O sea, nuestra idea es contener a las familias y que se sepa y vean que sí se puede. O sea, que podemos salir adelante, que nuestros hijos no tienen por qué sufrir ningún tipo de expulsión, ni discriminación, ni nada. O sea, bueno, ustedes saben más que yo, las luchas son muy difíciles, pero bueno, nuestro objetivo es ese, que los adolescentes y los niños trans sean uno más. Y bueno, después como historia, bueno, ahora la pandemia nos ha limitado mucho las actividades, las seguimos haciendo, nos juntamos cada 15 días por Google Meet y espero que ya este año sean presenciales las reuniones porque realmente las reuniones presenciales dejan mucho, mucho. Los papás realmente cuentan sus experiencias, piden ayuda y uno los puede ayudar. Y no es lo mismo por internet, es horrible por la pantallita. Y bueno, o sea, esa es la historia de cómo empezó transformando familias y bueno, ojalá que nos vaya bien porque es una fundación nueva y es la única fundación en la Argentina que trata así niños y adolescentes transgénero, ¿sí? Y bueno, ahora Laura va a contar más, ella sabe mucho más que yo. gracias Y Fabi. eso que yo también sigo diciendo que soy nueva en la fundación, pero la verdad que ya estoy hace un montón. Bueno, como comentaba Fabiana, esto empezó con la formación del grupo, empezó con la intervención de la doctora Fabiana Reina, que, bueno, ella trabaja en el sistema público de salud, entonces atiende a muchas personas del colectivo trans, obviamente, aparte de que trabaja por manera privada, y notaba que a medida que iban llegando chicos cada vez más jovencitos, niños cada vez más jovencitos por ahí, como lo que hacía más ruido o generaba más dudas, bueno, era la cuestión familiar, ¿no? Como que los padres, o sea, los chicos llegaban como bastante seguros de lo que querían decir, de su autopercepción, de ser quienes son, y es como que a los padres se les caía el mundo. Entonces, con la ayuda y con el compromiso de varios padres que todavía siguen formando parte de la fundación, algunos que van y vienen, empezaron a armar una red de contención para familias, ¿sí? Como para que los padres cuando llegáramos nos pudiéramos sentir como más acompañados y poder tener, bueno, como la facilidad de expresar las dudas, los miedos, este, eh, que, que, bueno, tenemos todos los padres en general y cuando de repente nuestros hijos visibilizan su transición, bueno, se hacen como más patentes, ¿no? A partir de eso, después, y que yo creo que fue lo que hizo que también la agrupación pasara de ser un grupo de padres, de madres, familiares, padres y amistades también, porque también hay muchas parejas de jovencitos que nos acompañan, de niños y adolescentes transgénero,
digamos, pasar esa instancia de acompañamiento que digamos como que va de la mano, pero también, por lo menos en mi caso particular, como militante de derechos humanos de siempre, podría decir, también tratar de hacer traspasar un poco lo que es la experiencia personal y lo que a uno le sucede, para poder visibilizar la existencia de las infancias y las adolescencias trans, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con el colectivo trans travesti, por supuesto, Claudina lo ha plasmado muy bien. Nosotros somos muy conscientes de eso y como fundación y como grupo siempre hemos apoyado lo que tiene que ver con las causas históricas del colectivo trans y somos absolutamente respetuosos de sus referentes y creemos que también es súper importante que sean sus referentes los que alcen la voz y nosotros acompañamos. Nosotros somos mamás y papás de niños, adolescentes y jovencitos, ¿sí? Incluso ellos cuando van creciendo hacen sus propios recorridos, no hacen como buenos adolescentes no hacen lo que los padres queremos. No, mentira. Entonces, en ese sentido, apoyamos las agrupaciones que además ya tienen mucha historia de lucha, pero bueno, también creemos que nosotros podemos hacer nuestro aporte desde poder visibilizar estas infancias y adolescencias, ¿no? Decir que, el colectivo trans travesti no nace después de los 18 años, ¿sí? Hay niñeces, hay infancias, hay adolescencias, y que muchas veces llegan, como bien decía Claudina, a esta situación de exclusión y de vulnerabilidad porque sus familias no contuvieron, ¿sí? Y no contuvieron no tan solo en el ámbito familiar, sino que tampoco pudieron defender, ¿sí? O representar a esos niños en ámbitos como los de la salud, como los de la educación, ¿sí? Que son fundamentales. También creemos que la familia sola, por supuesto, es un paso muy importante, pero no es suficiente, ¿sí? Si el Estado no reconoce, si la escuela no contiene, si la salud no cuida, si la justicia no actúa, en las familias también nos sentimos como solas, ¿no? Y quedamos así como un núcleo absolutamente privado. Entonces, bueno, esa es la idea de la fundación, de poder visibilizar, ¿sí? De que esto es todo un proceso, que hay niños, niñas y niñes, que los papás los vamos a acompañar. Por supuesto, también tratamos de trabajar o sea, si bien a la fundación llegan padres que tienen la intención, ¿sí? de apoyar, aunque sea primaria, después habrá que trabajar con otras cosas, pero aunque sea primaria, hay una primera intención. Sabemos que tampoco somos la mayoría, que hay muchos jóvenes, bueno, que pueden estar pasando por situaciones difíciles y que de repente no tienen una familia que contenga. Entonces, por eso estamos trabajando bastante, todo lo que podemos con el Ministerio de Educación, porque creemos que la escuela tiene que ser el segundo lugar, por lo menos, ¿sí? Que si detecta esos casos y además ve que la familia lo acompañe, pueda intervenir de alguna manera. Entonces, bueno, básicamente esa es la historia de Transformando. Es una agrupación también, no una agrupación, una fundación joven, porque como grupo ya tenemos como una historia, pero bueno, esto de plantarnos también como fundación, como les digo, nos dio el pie de poder traspasar un poquito más la cuestión de más familiar y poder tratar de pensar otros proyectos de visibilizar, ¿no? El trabajo. Y sabemos que en Tucumán hay muchísimo, 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 muchísimo. Como bien lo expresó Claudina, además, Tucumán tiene, a mí por ahí me encantaría que estuviera como a la altura de la agenda nacional, en lo que tiene que ver con conquistas de derechos, aunque sea nominales todavía, porque también hay mucho para hacer, pero bueno, en Tucumán tenemos una cuestión discursiva muy, muy importante, muy difícil, nos es muy difícil a nosotros hablar de niñeces y adolescencias, porque el concepto de
de la niñez y de la adolescencia como sujetos de derecho y no como algo que es de los padres, mío, yo decido qué es lo que mi hijo quiere, está como muy arraigada. Entonces, complicado, pero bueno, lo vamos a ir haciendo de a poquito. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo tengo algunas preguntas que han surgido a partir de lo que fueron exponiendo las compañeras. No voy a ser tan monopolizadora y no las voy a tirar primero. Si alguien quiere empezar haciendo alguna pregunta, le doy el lugar. Si no, meto la cuchara nomás. ¿Cuento hasta 3? No. Bueno, siguiendo el orden en el que expusieron, primero Lau, a mí me parece, Clau, me parecía, me gustaría, vos dijiste ahí dos cosas que me parecen importantes volver a traerlas, y una de ellas es qué significa, por ejemplo, lo mencionaste muy al pasar, y no sé si con estos términos específicamente, pero ¿qué significa hoy para el movimiento de mujeres trans el concepto de reparación histórica como una política pública, como una política de Estado, digamos? No sé si se entiende la pregunta. Sí, 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 por supuesto. Para nosotras creo que el concepto de reparación histórica es muy necesario, no tan solo por lo que representa para la compañera en sí, en lo que tal vez podemos pensar que pueda llegar a resolverle o acompañarle en una vejez digna, si es que la llegó si es que que está viva, porque no tenemos muchas compañeras mayores de 50 años. Son muy pocas en Tucumán, muy, muy poquitas, y que viven en situaciones súper precarias. Pero sin embargo, no tan solo representaría ese acompañamiento para esa compañera, sino también creo que el impacto social de que se comprenda del porqué de una reparación histórica, del porqué el concepto de genocidio social, a nosotras se nos viene constantemente a la cabeza cuando hablamos de reparación histórica, ya que históricamente fuimos perseguidas cual animales por parte de un sistema que básicamente no le representábamos, no representábamos no nos representaban como seres humanos. Tenemos todavía una compañera viva que es Luisa Paz, que sería hermoso que la puedan escuchar, contar cómo se vivía la cacería de mujeres travestis en la Panamericana, en Buenos Aires, en los años 80, de cómo si no morían cruzando esa Panamericana para huir de la policía, si no morían aplastadas por un vehículo, morían a manos de los mismos policías, si no eran por tortura, era por balazos. Y que eso representaba un juego noche a noche para la policía. Si la gente no entiende que esto es solamente lo que llegamos a conocer por voz de esa compañera, por lo cual hoy hablar de una reparación histórica, si bien es necesaria para esa compañera, es más necesaria para la sociedad argentina, porque la historia del genocidio no tan solo está representada por el proceso militar, sino por todo lo que nos sucedió a nosotras y que está invisibilizadísimo. Y que también nosotras, así como dijo la compañera, no nacemos a los 18 años. O como dice Luisa Paz, no nacemos a los 18 años paradas en una esquina directamente. Tuvimos una infancia que se nos negó. Y no tan solo se nos negó la infancia, sino se nos negó la democracia, se nos negó la posibilidad de ser adultas, de tener una vida digna. Entonces, todo esto representa la reparación histórica. Representa no tan solo la conmemoración de todas esas muertas que murieron a mano de esa crueldad social, sino que encima las pocas que quedaron vivas les va a servir como un mínimo de apoyo para poder tener una vejez digna. Y por eso es importante que al momento de pensar en políticas públicas de inclusión y de garantizar derechos de las poblaciones trans se tenga en cuenta este concepto de reparación, así como en muchos otros genocidios sociales se piensa la figura de una pensión en calidad de reparación. Me parece que también es importante
tener en cuenta esto a la hora del diseño de las políticas y del reconocimiento. Por otro lado, sí, Fabi. Sí, a ver, una pregunta y disculpen la ignorancia y que nadie se ofenda. ¿Y los varones adultos transgéneros, dónde están? ¿Hola? ¿Me Bueno, escucharon? Sí, se escuchó. Sí, sí. ¿dónde están? ¿Cuál es la expectativa de vida de ellos? O sea, porque siempre hablamos de las mujeres. Sí. Yo tengo una nena transgénero, pero por curiosidad, o sea, ¿dónde están? ¿Hasta qué edad viven? ¿Qué hacen? Porque siempre Hay veo que una, somos hay una, mujeres las que hay una, re- peleamos. sí, hay una realidad con relación a las masculinidades trans que es que básicamente, o por lo menos en la Argentina, se les conoció posterior al 2012, que fue la creación de la ley de identidad de género. Hasta el momento en que nació la ley, muchas masculinidades trans estaban ocultas tras el rótulo de mujer lesbiana masculina. Y a partir de la ley de la creación de identidad de género y la concientización social, comenzaron a surgir. Al día de hoy conozco muy pocos varones trans, muy pocos varones. De hecho, en Tucumán, los Adultos. pocos que conozco, adultos, eh, solamente conozco a uno universitario y a uno, estoy hablando mayores de 45 años, ¿no? 45 50 años. Y al más adulto en situación de escolaridad reciente. No hay mucha, o por lo menos no tenemos mucha cercanía con las masculinidades, porque también sucede que el hombre trans hay una cuestión de la necesidad de la invisibilidad de su Identidad. identidad para poder no sentir discriminación o no sentir el prejuicio de la sociedad sobre ellos, por lo cual tampoco se visibilizan fácilmente y sobre todo si han tenido la posibilidad de transitar algún tipo de tratamiento hormonal no reglamentado, no regulado por alguna especialista, lo cual le facilita mucho la cuestión física, pero no hay mucho conocimiento. Lamentablemente no tengo, adultos, no tengo demasiada más conocimientos de hombres adultos. También es importante que no están organizados como tales, entonces eso también dificulta la visibilidad. Bruno había levantado la mano, no sé si ya te arrepentiste, pero bueno. Sí, tenés el micro apagado. Ahí se me escucha. Sí. Yo llegué un poco tarde, perdón. No, pero esa pregunta que hicieron recién, me parece que es una pregunta que muchas veces no, yo me la hice, digamos, porque en principio siempre conocí en primera instancia compañeras travestis y trans, y después conocí a varones trans, pero que también se trabaja mucho entre gays y lesbianas, también lo pensábamos como en las diferentes formas de discriminación, ¿no? Como que, por ejemplo, para los varones, nunca es lo mismo la discriminación para varones y mujeres, sean heterosexuales, sean gays o lesbianas, o sean varones trans y mujeres trans. Son muy distintos los modos en los que se ejerce esa discriminación. Y muchas veces en las masculinidades trans está esa invisibilización, como está con las lesbianas, como que también es un modo de decir, bueno, no está. Y en cambio con las mujeres trans está como esa cosa cultural que nos han enseñado a buscarle, ¿no? Que nosotros vemos una mujer trans y las manos y la nuez de Adán y la cara y la barba y como todo ese morbo social con lo femenino, como esa culpa, como esa carga que le hacen pagar a las mujeres trans por haber abandonado la masculinidad como destino. Como que me parece que si es algo cultural, digamos, muchas veces están y no se ven porque la sociedad opera de ese modo con las masculinidades, como opera de modo súper distinto y estigmatizante con las feminidades trans, ¿no? Como decía, ahí están y tengo que verla, identificarla y buscar como ese tipo de cosas. Me parece que ahora hay un montón de varones trans jóvenes que también porque, bueno, la ley permite y hay como otra identificación. Yo creo que en nuestra militancia, algunas hemos visto como, no sé, del 2010 hasta ahora, como muchas, como dice Claudina, que se identificaban como torta chongo, después de la ley empezaron a asumir y a nombrarse una identidad de masculinidad trans, con todo lo que eso implica, ¿no?
Gracias, Bruno. Laura, yo tenía otra pregunta para la organización, para Transformando Familias, que tiene que ver con esto que dijiste que me parece súper importante, de la intervención que ustedes hacen a nivel institucional, principalmente en el Ministerio de Educación. Como por ahí no estamos, o sea, el rol en el que principalmente la escuela como institución acude a una organización siempre hacia afuera, nunca es pocas veces en el tono de vamos a conciliar o asesorarnos, sino es participación escolar, que brinden una charla, que informen, pero no a nivel acompaña o asesora a la escuela. Entonces sí me parece importante visibilizar ese rol que están teniendo, que obvio es a causa de una falencia estatal, de una falta de perspectiva, de integrar, de integración de las leyes, de adaptación. Bueno, sabemos cómo llega siempre tarde, y no es una cuestión que solamente nos pasa como provincia, sino siempre hay un desfasaje entre que sale una ley y la capacidad de motorizar y reglamentar después a nivel institucional, social, a nivel organizaciones de la sociedad civil en general, también esa ley. Entonces sí me parecía que por ahí sí podían compartir un poquito de cómo viene siendo ese trabajo institucional entre la fundación y bueno, las instituciones. Bueno, sí, te cuento. Bueno, nosotros justamente llegamos, digamos, como a intervenir en varias escuelas ya a pedido de, básicamente, de gabinetes psicopedagógicos o de algún profesor o profesora, ¿sí? Que, digamos, que es anoticiado por alguno de los padres del niño y por ahí no saben cómo intervenir, ¿no? En general es, bueno, hemos tenido como buenas experiencias en varios colegios, o sea, que a nosotros nos resulta como impactante porque, bueno, se comunican con nosotros por intermedio de, o sea, o se comunican directamente con nosotros o el ministerio pide por ahí nuestra intervención o gente del ministerio, ¿sí? Porque es como que la escuela se sorprende ante esa realidad, ¿no? Sí, yo lo noto como, bueno, que es como algo muy primario, porque siempre sucede una vez que el padre o la madre plantea esta situación en la escuela, ¿sí? No hemos tenido todavía casos de niñas que planteen eso en la escuela y la escuela de repente lo reciba y nos dé intervención. Bueno, salvo una escuela, pero es una escuela experimental, universitaria, como es la Escuela de Bellas Artes, que bueno, viene haciendo un trabajo de inclusión de hace muchísimos años, pero en general no hemos tenido casos de que la escuela detecte, ¿sí? Por ahí algún recorrido así y por ahí quiera plantearnos un trabajo en conjunto con su familia, con la familia del niño o ese tipo de cosas. Siempre llega porque los padres plantearon algo en la escuela y la escuela no sabe cómo resolver. Bien. ¿No? Bueno, pero a mí me interesaba también, la pregunta está orientada un poco a esto, a saber cómo venía siendo el resultado entonces del trabajo entre la organización y la institución, digamos. Sí, Fabi. A ver, hola, les cuento con una institución que se ha trabajado bastante el año pasado, el Colegio Almafuerte. ¿Por qué? O sea, porque la mamá de Guido, o sea, Guido es un niño trans, evidentemente la mamá, bueno, como la gran mayoría de las mamás que estamos en el grupo, porque todas estamos muy interesadas en que nuestros hijos estén bien. Virtuales este año ha participado el rector del colegio, en otra que era de ESI participó un docente, el pedagogo creo que era el otro señor, en la última que fue deporte e inclusión participó el profesor de educación física, o sea, en ese colegio, pero por interés del colegio y de esta mamá, el colegio se ha interesado mucho y ha participado en las reuniones. Y bueno, han tenido la posibilidad y la oportunidad de preguntar y bueno, sacarse todas las dudas, ¿sí? En ese colegio. Ahora, mi hija va a la escuela normal.
y la verdad que la experiencia en la escuela normal es muy buena. No es la única niña trans que va a la escuela y desde el primer día se los recibe como es. O sea, no, el chico se presenta, me llamo Sofía y es Sofía, ¿sí? Después viene el documento, después vendrán todos los papeles, pero se respeta la identidad de cada niña. Las otras escuelas, es verdad, hay algunos problemas, sobre todo porque nadie está preparado, nadie. Recién cuando tienen un niño así, se ocupan y se preocupan por buscar ayuda, por ver al pedagogo o qué es lo que pueden hacer. Pero en realidad se trabaja sobre lo que tienen. O sea, el día que tienen un niño, recién se preocupan. Gracias, Fabi. Si nadie más tiene una pregunta, yo me quedé con una pregunta también para hacerle a Clau. En un momento, Clau, mencionaste la importancia de las redes de trabajo, de apoyo, de contención, de militancia que se han ido gestando estos años. Y a mí sí, o sea, no sé si esto es la primera vez que sucede o no, yo porque te conozco y más o menos me vas contando, pero sí me parece importante la creación de Mujeres Trans Argentina, MTA, que entiendo que viene siendo una red federal que ha tratado de buscar compañeras que estén activando, que tengan un trabajo dentro de todas las provincias, que les facilita algún instrumento legal, que bueno, un intento de aunar una fuerza federal que me parece que, no sé si antes hubo algo así, a ese nivel, vos me dirás. Existe previamente a Mujeres Trans Argentina varias agrupaciones que se consolidaron, pero más LGBT en general. En la primera agrupación, la primera asociación civil que se funda a nivel, en realidad comenzó siendo muy porteñocentrista, es ATA, que es la Asociación de Mujeres Trans Argentina, que se fue volviendo de a poco federal. Mujeres Trans Argentina ya nace siendo federal, porque era una agrupación, básicamente, de trabajo en red de provincia a provincia, conocidas de conocidas. Bueno, a nosotras la prostitución nos va llevando por todas las provincias y nos va haciendo conectar con otras compañeras y fuimos conectando con una, con otra. Y cuando se conforma como asociación civil el año pasado, durante la cuarentena, ya firme con papel de personalidad jurídica, cosa que antes no existía, no teníamos, no trabajamos siempre apoyadas del brazo de algún otro espacio que nos cedía, nace de esa manera, nace siendo representada por una compañera de cada provincia, que somos el eje desde el cual conectamos con el resto de las compañeras en otra provincia y vamos no tan solo ayudándonos a resolver problemas, sino también vamos aprendiendo a trabajar, porque lamentablemente ninguna nace sabiendo y muchas no estamos formadas para este tipo de trabajo de asistencia, de acompañamiento, de la búsqueda de recursos, de saber cómo accionar con cada caso que se nos van presentando. Entonces, el año pasado nace ya como asociación civil, con papeles y todo, Mujeres Trans Argentina. Y al día de hoy venimos trabajando de una manera increíble porque también gracias a esta grupa nacional pudimos no tan solo conectar durante la cuarentena para solucionar un montón de situaciones que veníamos padeciendo, sino también que seguimos haciendo trabajo de territorio, las compañeras hacen trabajo en las cárceles con compañeras que están privadas de su libertad, situaciones de compañeras que están sobrepasadas porque la vida las ha llevado por situaciones que no pueden manejar, entonces el acompañamiento, buscar el acompañamiento psicológico, el acompañamiento también para proyectos de otros espacios con los que, como AFDA, que estamos trabajando en conjunto, dando capacitaciones y a la vez también capacitándonos. Entonces, que se haya podido consolidar esto el año pasado y que hayamos de esta manera estar trabajando de esta forma en red a nivel nacional es increíble. Porque si bien antes conectar acá en Tucumán con otras compañeras de otros espacios era todo un trabajo, pero conectarlo a nivel federal era para mí un imposible.
La cuarentena creo que nos trajo la virtualidad con la que pudimos trabajar. Al día de hoy nosotras conectamos entre 1 y 2 veces por semana las representantes de cada provincia para plantear cuáles son las situaciones que estamos viviendo y cómo solucionarlos. Y así también llegamos a poder conectar con la ministeria, lo cual nos está dando una firmeza mucho mayor porque es quienes nos están ayudando un montón. Buenísimo, sí. No quise invisibilizar a ATA, solo que supe, o sea, yo sé que ATA no tuvo siempre, no sé si hoy en día tendrá una representación federal, así como tiene MTA, por ejemplo. Desconozco. Claro. Sé que está en varias provincias, pero desconozco el trabajo que están haciendo actualmente. Hace Bien. rato ya que no. Denise. Ahí bajo la manita. Bueno, yo no sé bien cómo elaborar esta pregunta, reflexión, presuposición que tengo es para Laura y para Fabiana, que está más vinculado también con un temor o una sensación que tiene que ver con que las familias que acompañan quizás son familias como de clase media, y no sé bien qué pasa con los sectores populares, por eso digo, no sé si es un prejuicio quizás, y capaz que sí está formando parte de transformando familias de sectores más populares, pero bueno, esa era también un poco la pregunta, digamos, si hay como una cuestión más de que el acompañamiento de los chicos y el entender y el poder percibir y escuchar a los niños más pequeños, si tiene que ver con una cuestión de, bueno, de pertenencia, digamos, a ciertos sectores quizás que han podido acceder a educación y a otros beneficios, y los sectores populares todavía están como más alejados, digamos, o menos cerca de esta posibilidad. A ver, no sé si arranca Fabi, me parece que justo se cortó. Mira, yo te puedo dar, como hasta que se conecte la compañera, mi opinión personal. Yo creo que básicamente, la verdad que por lo menos en lo que es la composición de Transformando Familias, nosotros somos alrededor de 80 familias que no todas participan al mismo tiempo, van, vuelven de acuerdo a sus procesos familiares. Pero te diría que es bastante plural, ¿sí? La composición sociocultural y económica de las familias. Yo creo que básicamente tiene que ver, por ahí sin caer en la cursilería, pero creo que tiene que ver más bien con una actitud de amor y de respeto y de escucha, ¿sí? Que a las posibilidades económicas o sociales que tenga una familia, ¿no? Sí me parece, a nosotros nos cuesta más, por ejemplo, llegar al interior, ¿sí? Eso sí notamos, por eso lo tenemos así como muy pendiente en la agenda, que pase todo este tema pandemia para poder movernos un poco más de lo que es la capital, porque sabemos que en el interior es como mucho más complicado. Pero bueno, creo que eso tiene que ver más con una cuestión cultural y justamente esto de lo que yo hablaba, ¿no? De poder escuchar a esa personita tan joven, aparte, y decidir acompañar más allá de incluso de las cuestiones educacionales o de las posibilidades que tenga esa familia, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, nuestra organización es básicamente familiar, entonces los lazos o los vínculos amorosos son muy importantes, ¿sí? Terminan siendo determinantes para nosotros. Por supuesto sí creo, y esto ya es una cuestión personal, que bueno, por ahí hay padres que tienen como otras inquietudes y entonces pueden llegar a tratar de pasar de su experiencia personal a militar o activar desde otro lugar. Y bueno, ahí ya sí podríamos entrar como una cuestión más, o sea, los padres que son universitarios, que son profesores, de repente en su profesión pueden volcar también su militancia y hay como otras
tienen como otras herramientas, ¿no? Pero bueno, creo que bueno, no sé si respondí tu pregunta o me fui por las ramas, pero... No, sí. Respondida y bien interesante porque, bueno, yo en mi caso que lo pienso como justamente quizás más desde las ciencias sociales, de la antropología, uno siempre tiende a buscar como variables, por decirlo de alguna manera, y la variable en la que tiende a caer es esta de la que yo preguntaba, y me parece interesante esto que vos estás contando, de por ejemplo ver qué pasa con el interior, bueno, que también es una variable que muchas veces se tiende a caer y capaz que no, capaz que uno se sorprende gratamente o no lo sabemos. Es interesante. Bueno, hasta acá no sé si alguien tiene alguna otra consulta, pregunta, quiere hacer una reflexión final, porque pienso que ya estaríamos como para ir cerrando el encuentro, ¿no? Por ahí, si las compañeras, si Clau y las compañeras de Transformando quieren comentar, si hay alguna forma de contactarla o alguna actividad próxima o algo que quieran, nada, pasar un chivo por acá. No sé si hay alguna actividad pronta. Nosotras seguimos trabajando a través de la página de Facebook, que es Libertad y Orgullo Transorganizadas, que es nuestra página ya de antes de que llegue MTA Tucumán, por donde nosotras contestamos absolutamente todo lo que nos responden. Seguimos trabajando por la concientización del cupo laboral y la necesidad de la implementación. Y bueno, nada, invitarles simplemente a abrir un poco la empatía y la escucha a otros espacios y a otras experiencias y a otras realidades como las nuestras, para simplemente hacer la vida un poco más amable. Total. Sí, Fabi. A ver, bueno, yo para despedirme quería agradecerle a todas las personas como Claudina que han luchado tanto y desde hace tanto tiempo, y que gracias a esas personas la vida de mi hija y la de todos los niños de ahora en adelante va a ser más fácil, con o sin la ayuda de la familia. O sea, es fundamental la familia, pero va a ser distinta la historia. La historia de todos los niños de ahora va a ser muy diferente a las realidades que tenemos hoy en personas de 40. Así que muchas gracias y sigan peleando siempre. Sí, yo también sumo a lo que dice la compañera, bueno, que tenía que ver con lo que yo decía, que nosotros respetamos y escuchamos mucho las voces de las referentas y los referentes, y les referentes, porque creemos que nadie más que ellos puede realmente dar un relato en primera persona y vivido de lo que pasó, y sabemos que son muy responsables de, aunque sea un poquito haya cambiado la realidad. A mí me pasa, yo tengo un hijo de 15 años, y para él, digamos, su autopercepción y el cambio de nombre, por ejemplo, que para él era muy importante, era como una cosa dada, digamos, o sea, es mi derecho, es como ir a estudiar, digamos, como algo súper naturalizado, y eso nos pasa con los niños de la fundación, que ya de repente llegan, es más, conocen la ley de identidad de género mucho más que nosotros a veces. Que eso también nos llama como la atención, ¿no? Que los jóvenes ya tienen otra manera de hablar y de circular y de llegar a identificarse y a juntarse y a trabajar en comunidad, y los adultos estamos todavía como medio descolocados. Entonces, bueno, por eso también quería hacerme eco de las palabras de Fabi, y muchas gracias a las compañeras y los compañeros que tanto lucharon durante tanto tiempo. ¿Denise? Perdón. Antes que nada, ¿les podríamos pedir a Claudina, a Laura o a Fabi que puedan poner sus contactos o páginas en el chat? Así quien quiera pueda entrar. Muchas gracias. Personales, yo no tengo problema. Pueden ser personales, pueden ser de la organización, todo viene muy bien. Ahí, estaba hablando sin el micrófono. Gracias, Mariana.
Bueno, yo quiero hacer como una última pregunta, Recho Lula, pero que también tiene que ver con cuestiones de formación, digamos. Bueno, yo vengo de las letras y quería preguntarle a Claudina si, bueno, creo que la puede conocer a la novela de Camila Sosa Villada, Las Malas, si siente que, bueno, si la conoce, si siente que abrió, digamos, esa novela, justamente que puso, digamos, o que trae cosas, experiencias quizás no contadas, que visibiliza cosas, si sienten eso, que les abre una nueva puerta o no, digamos. Hay dos cosas con esa historia. Una, tener a una compañera reconocida a nivel mundial por una obra maestra como lo es Las Malas, que para mí es una maravilla de la literatura que merece ser no tan solo conocida, sino promocionada, compartida, estudiada, analizada, regalada. Aparte porque le dan trabajo a la compañera, porque cada venta del libro es dinero que le ingresa a ella, que no deja de ser una travesti artista en esta era, en esta época, sobre todo. Sin embargo, también ella cuenta su historia a través de estos relatos mágicos, tal vez, esta realidad mágica, de la forma en la que ella lo transmite, pero no deja de ser la crudeza que vivimos todas y que hemos conocido todas, y sobre todo las que hemos pasado por la calle, la que hemos vivido la zona, la que hemos vivido esas realidades, la que hemos vivido el frío de la noche, desnudas en la calle, la que hemos vivido encerradas en una casa con otras compañeras, compartiendo la cama o durmiendo cuando la otra se levantaba para poder ir a trabajar. Es la realidad que nos ha tocado a la gran mayoría. Entonces también creo que conocer esa historia es conocernos un poquito a todas. Entonces me parece que es muy importante conocer ese libro, leerlo y analizarlo. Yo creo que a mucha gente le puede llegar a cambiar la realidad después de leerlo, sobre todo al darse cuenta de que ese libro, a pesar de que tiene una cuestión de ensueño, de la manera que ella lo relata, que es para endulzar un poco las historias, no dejan de ser historias reales, nuestras historias, nuestro pasado. Sí, que creo, disculpa, muy cortito. Bueno, para mí también es fundamental, debería estar en la biblioteca de todo el mundo, porque aparte es hermoso el libro. Hermoso. Y también, como agregar, más allá de la cuestión estilística, cada uno puede tener su opinión con respecto al estilo, pero que también me parece que debería formar parte de la biblioteca, por lo menos es lo que en este momento me parece como bien importante, es el libro Yo Nena, Yo Princesa, ¿sí? Que visibiliza lo que es la experiencia de una mamá de una niña transgénero. Obviamente también, como dice Claudio, también está muy atravesada por una cuestión personal, familiar, específica, no todas las historias son iguales, pero sí creo que es un puntapié inicial como para conocer la temática. Así que ya les recomendamos dos libros. Ahí estaba Perdón, ¿de quién es escribiendo. Yo Nena? ¿De quién es Yo Nena, Yo Princesa? Es De de una Gabriela, mamá, Gabriela Mancillas. Gabriela Mancilla. Así lo dejamos acá en el chat. A ver, recomiendo la Ahí lo Chaco estoy. también, ya que estamos, la Chaco de Juan Solá. Ay, Bueno. sí, es verdad. Nos vamos todos con un catálogo de cosas para leer. Ahí está. Ahí va. Bueno, gracias, Clau. Bueno, bueno, nada, si les parece que cerremos acá el encuentro, a mí me parece Lo último, que... cortito, perdón, antes que te corto. Agradecer el espacio, así como las compañeras lo dijeron. Me parece que estos encuentros ayudan un montón, construyen un montón. Siempre digo que para nosotras es muy importante que no tan solo se nos escuche, sino que también se comparta lo que se habla, lo que se interpreta, tal vez, y que si surgen preguntas o cuestionamientos, se nos las haga para que nosotras podamos también intervenir en esas dudas y poder diluirlas y construir en conjunto. Así que bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo quería agradecer, como acá estoy como organizadora, pero fundamentalmente como espectadora, y la verdad que me pareció muy valioso el testimonio y poder escucharlas, así que bueno, muy agradecida también y por la lucha también que llevan a cabo, que también es algo, es un bien para toda la sociedad, así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo mismo. Gracias a ustedes, compañeras, por abrir el espacio y otro a las compañeras por sostener las luchas y las organizaciones durante tanto tiempo. Me parece que lo más importante de acá, aparte de visibilizar las experiencias y los trabajos, es tener información. Es la información lo que nos ayuda a garantizar el acceso de derechos y a poder superar todas las vulneraciones por las que atraviesan todos los colectivos que pertenecen a la comunidad LGTB. Así que, bueno, muchas gracias por eso también. Si les parece, cerramos el encuentro acá. Sí, sí. Foto. 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 Una fotito. Prendan sus cámaras. Todo porque tu fondo es espectacular, Claudina. Acá yo estoy más blanca que Gasparín con el foco blanco este que tengo. Pero bueno. ¿Listo? Estamos, muchísimas gracias a Perfecto, todos. listo. Chao, chicas. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Muchísimas Chao. gracias. Muchas gracias. Chao. Hola. Buenísimo todo. Sí. Consulta, veo que está grabado. ¿Dónde lo suben? Al canal